Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al webinar de la destreza a la competencia, Ruta para innovar tu aula. Saludamos a quienes nos acompañan en esta tarde. Gustavo Ayala, viceministro de Educación. Miguel Herrera, director del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Héctor Opaso, profesor titular de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Fernanda Espinosa, directora nacional de currículo. Docentes, estudiantes, comunidad educativa que sigue esta transmisión. Gracias por conectarse. Escuchemos al viceministro de Educación, Gustavo Ayala. Adelante, lo escuchamos, señor viceministro. Buenas tardes, querida comunidad educativa. Es un placer darles la más cordial bienvenida a este espacio que ha sido pensado especialmente para ustedes. Hoy nos reúne un tema clave para el futuro de la educación en nuestro país, la renovación curricular hacia un modelo basado en competencias. Este encuentro es parte de un proceso transformador que estamos impulsando desde el Ministerio de Educación a través de un trabajo técnico y pedagógico riguroso, con el cual buscamos dar un paso firme. Pasar de un currículo centrado en destrezas con criterios de desempeño a uno que forme competencias para la vida. ¿Y qué significa esto? Significa preparar a nuestros estudiantes para que no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen habilidades, actitudes y valores que les permitan actuar con autonomía, creatividad y compromiso en un mundo cada vez más diverso, dinámico y desafiante. En el marco de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento y la Renovación Curricular, estamos construyendo un nuevo currículo nacional por competencias. Este enfoque busca formar personas capaces de adaptarse, resolver problemas, trabajar en equipo, innovar y contribuir activamente a una sociedad más equitativa, inclusiva y sostenible. ¿Por qué este cambio? Porque el mundo cambia y nuestra educación debe cambiar con él. La educación por competencias es una necesidad. Hoy más que nunca necesitamos formar ciudadanos preparados para enfrentar los retos del siglo XXI. Personas que sepan aprender a lo largo de la vida, que pueden emprender, pensar críticamente, convivir con respeto y actuar con ética y responsabilidad. Esto representa una evolución significativa en nuestra forma de enseñar, avanzar hacia una educación que promueva aprendizajes con propósito. Se trata de movilizar saberes, de conectar lo que se aprende en el aula con las experiencias del entorno y de dotar del aprendizaje de un sentido auténtico y transformador. El nuevo currículo se basa en 8 competencias claves diseñadas para responder tanto a los desafíos globales como a las necesidades de nuestra realidad nacional. Estas competencias se organizan por niveles educativos y garantizan una progresión coherente desde la educación inicial hasta el bachillerato. Pero esto supone una transformación del sistema educativo. Según la experiencia de otros países, implica flexibilizar el sistema, devolviéndole capacidades a las instituciones educativas, una reforma coherente y sistémica, una participación de estudiantes y familias, pero sobre todo una activa participación de los docentes. Adicionalmente, requerimos un buen balance en competencias cognitivas, intrapersonales e interpersonales en el currículo, fortalecer instrumentos de política pública para comunicar, socializar, guiar e implementar. A la par, tiene que darse un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los docentes, pero sobre todo a partir de su realidad. Estamos en la fase de diseño, luego vendrá la fase de implementación, que será gradual y progresiva. La implementación solo tendrá éxito si toda la comunidad educativa se involucra y genera un horizonte común. A esto les invitamos, a pensar la educación del siglo XXI para el Ecuador. Muchas gracias por sus palabras, señor viceministro. En este momento iniciamos el bloque de ponencias e informamos a la comunidad educativa que al finalizar la misma contaremos con un espacio para solventar las inquietudes del público. Para ello, les invitamos a plantear sus preguntas referentes al tema en el muro de comentarios de esta transmisión. A continuación, escucharemos a Héctor Opaso. Héctor Opaso funda y dirige la Dirección de Investigación, Innovación, Creación y Emprendimiento, el Laboratorio ABC y el Living Lab de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria combina investigación, gestión académica y cooperación internacional. Ha sido consultor experto de UNESCO en misiones en América Latina, el Caribe y África.
liderando proyectos sobre educación transformadora, aprendizaje socioemocional y justicia curricular en más de 15 países en Chile. En Chile ha sido investigador responsable de proyectos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, promoviendo modelos de innovación educativa con enfoque territorial y comunitario. Adelante, lo escuchamos, Héctor. Muchas gracias, María Auxiliadora. Solo necesito un segundo para poner la presentación. Y bueno, en primer lugar les agradezco por esta invitación. Me declaro muy sorprendido y muy humilde de estar con ustedes. Conozco muy bien el trabajo y en el enmarcamiento que nos hace nuestro viceministro Gustavo Ayala Cruz. Solamente sumarme a por qué ustedes están renovando su currículum para transformar la educación. Y entender en mi presentación, que será bien concreta, las fortalezas de este enfoque por competencias en clave transformadora, que creo que es una de las elementos más característicos de esta propuesta, que esperemos que sea exitosa. Una cosa interesante que es lo primero que nos surge es ¿para qué educamos hoy en el Ecuador? Entiendo que este espacio, que es un espacio técnico, también nos invita a avanzar a una conversación ética y política sobre el futuro de la educación pública del Ecuador. La decisión de renovar un currículum, un sistema por competencia, no es menor. Supone que como país debemos preguntarnos colectivamente qué significa hoy educar en un país, en una región atravesada por desafíos históricos, desigualdades, pero con una profunda riqueza cultural, con una profunda riqueza ecológica y con una profunda potencia comunitaria. Y en ese marco, también preguntarnos para quiénes, para qué y con qué horizonte educativo estamos construyendo esta renovación. Y en ese marco también indicar que el Ecuador presenta características únicas a nivel global respecto a sus diversidades culturales, que le posicionarse como posible escenario de renovación curricular que pueda también ser atendido por la atención internacional en el marco que la combinación de elementos en una decisión ético-política y pedagógica basada en los territorios y basada en la riqueza puede también reimaginar los fines de la educación pública de su país. Y en ese marco, una renovación debe darse con un sentido transformador. Y desde una mirada transformadora, la transición hacia un currículum basado por competencias no es simplemente un giro técnico, es una apuesta por reorganizar el conocimiento escolar al servicio de la vida digna, de la justicia social, de la sostenibilidad ambiental, económica y cultural, pero también de una u otra manera de la sostenibilidad de los territorios y del vivir. Lo positivo de este enfoque y de la propuesta que ustedes están presentando es que desplaza la mirada desde un contenido acumulativo hacia las capacidades para actuar en el mundo con conciencia crítica, con propósito y con compromiso colectivo. Rompe la idea de éxito escolar también, que solo como un rendimiento homogéneo, y habilita las múltiples formas de aprender, de expresar y de transformar. Y por supuesto reposiciona el aprendizaje como una acción situada, vinculada con el territorio, a la historia de nuestros pueblos y los pueblos del Ecuador y naciones del Ecuador, y posibilita la transformación y el desarrollo de la agencia, apostando por la justicia, por supuesto como expresión del desarrollo del aprendizaje de todas y todos en el Ecuador. Quisiera proponer algunas claves, al menos 5 claves transformadoras de un enfoque por competencias en el Ecuador. Una de las claves que desde la revisión me llama la atención y celebro es el derecho a aprender con sentido. En el nuevo marco por competencia que está en construcción se propone un modelo donde aprender no es solo recordar, sino es conectar, es cuestionar, es crear, es cuidar, es participar
y es transformar. Y en este enfoque integramos dimensiones cognitivas, socioemocionales, éticas y territoriales. Reconocemos a los niños, a las niñas y a los jóvenes como sujetos con voz y agencia, no solo como objetos de intervención. Y permite también la construcción de trayectorias vitales significativas, no solo trayectorias académicas lineales. En términos, coloreamos la educación y este paso es en un currículum gris. Reconocemos los colores diversos del aprender. Dos claves también que emergen de esta primera clave es la conexión de la fragmentación y la reconstrucción de sentidos compartidos en el aprendizaje y la habilitación de prácticas pedagógicas vivas y contextualizadas como tercera clave. En un currículum, en un sistema por competencia como el que ustedes nos están ofreciendo, se ofrece un marco común que articula niveles, ciclos y áreas bajo capacidades integradoras y permite contextualizar y adaptar sin perder ni renunciar a la equidad, abriendo espacios a saberes plurales, a lenguajes diversos y enfoques pedagógicos activos. Esta articulación curricular no es solo un orden administrativo, es una oportunidad para reconstruir de manera coherente lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y para quién lo enseñamos. Y también un modelo que habilita las prácticas pedagógicas vivas y contextualizadas puede hacer un ejercicio transformador al poner en juego metodologías que vinculan la escuela y la comunidad, la interdisciplinariedad como camino para abordar los problemas reales y la evaluación para aprender y no para excluir. En particular, dentro de las metodologías activas y comunitarias, suelo recomendar el uso del aprendizaje servicio comunitario, de los proyectos de ABP y estudios de caso, entre diversas metodologías que también son parte de nuestra herencia histórica en Latinoamérica y el Caribe. Otras dos claves interesantes, ya finalizando, no están pasándose. Muchas gracias. Dice que estoy compartiendo la diapositiva. Estoy en la diapo en la diapo 4. Déjame mirar nuevamente. ¿Ven la diapo 4? Entiendo que deberían verla ahora, ¿no? Sí, la vemos. La clave 4 dice. Claro, yo estaba pasando. Muchas gracias. De todas maneras, podemos compartir. Yo quizás la voy a tener que pasar. Gracias. Gracias por avisarme. Dentro de las tres primeras claves que les comentaba, que es la clave de un currículum que reconoce el derecho a aprender con sentido, también la clave de una estructura que rompe la fragmentación y un modelo que habilita prácticas pedagógicas vivas y contextualizadas, como estaba explicando antes de que me recomendaran poner la diapositiva, emergen dos claves transformadoras más, que es la clave 4, que es la evaluación que acompaña las trayectorias, que no las interrumpe, y la clave 5, que indica lo socioemocional como dimensión epistémica y política del aprendizaje que va a emerger de este modelo. Avísenme si la pueden ver. En ese marco de claves, lo primero que nos encontramos es una evaluación que acompaña las trayectorias y que no las interrumpe. La evaluación en este modelo deja de ser el fin del proceso y se convierte en una herramienta de acompañamiento, de reflexión y de construcción colectiva de los sentidos que se dan cuando nuestros niños, niñas y jóvenes aprenden. Evaluar de una perspectiva transformadora en un marco de competencia significará escuchar, significará reconocer contextos y trayectorias, promover retroalimentación formativa y ética diversas, además de los instrumentos que la política pública se sirve. Otro tema que me parece interesante es que en este modelo evaluamos para desarrollar y transformar, no para calificar y excluir. El reconocimiento de lo socioemocional como dimensión epistémica y política del aprendizaje me parece y celebro que se considere en esta reforma, en tanto incorpora una competencia socioemocional no solo como un gesto humanista adicional, es una afirmación profunda de que esta reforma
es una afirmación de que nadie aprende si no se siente seguro, si no se siente vinculado, si no se siente reconocido y si no se siente valioso. El aprendizaje, por ende, ocurrirá cuando hay un clima de confianza, cuando hay posibilidad de expresarse sin miedo y cuando la escuela se vive como comunidad, además de como expresión pública de los valores más profundos de nuestro país. Como conclusión, el desafío que ustedes presentan será respecto al currículum justo, público, ético y situado de la educación del Ecuador. En este marco, existe una promesa importante de un enfoque por competencia. Esto implicará escuchar a los territorios y visibilizar las prácticas vivas, formar a los docentes con tiempo, con acompañamiento y también respetando un elemento importantísimo que es las libertades pedagógicas, que también son señas de mejora de nuestros procesos educativos. También siempre poner el centro a los estudiantes y su desarrollo y evaluar para habilitar caminos, no solo para clasificarlos, y de hecho evitar la clasificación. Y por ende, tejemos la oportunidad de construir un currículum que habilitará futuros posibles desde la justicia, pero también desde la paz y de la dignidad. Y esa es la promesa que este enfoque por competencia, bien entendido y situado, entregará a la educación del Ecuador, y desde mi parte no puedo más que celebrar vuestro proceso y agradecer la invitación y la apertura de este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus valiosos aportes, Héctor. Nuestra siguiente invitada es Fernanda Espinosa, directora nacional de Currículo. Fernanda Espinosa Caiza es licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Matemática y Física. Tiene una maestría en Educación con enfoque de género. Ha ocupado cargos claves en el Ministerio de Educación del Ecuador, liderando políticas de currículo, mejoramiento pedagógico y bachillerato. Cuenta con amplia experiencia en capacitación docente, elaboración de materiales educativos y proyectos de innovación. También ha sido autora de textos escolares y consultora en planificación educativa. Su trabajo se enfoca en la calidad, inclusión y equidad en la educación, consolidándola como una referente en el desarrollo de políticas públicas educativas en el país. Adelante, le escuchamos, Fernanda. Muchas gracias. Voy a proyectar la presentación. Si me confirman si ya está. Sí, se le ve, Fernanda, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, un saludo muy especial a quienes nos están acompañando en este espacio, autoridades, docentes que se han unido para escuchar esta transmisión. Yo les voy a hablar sobre el fortalecimiento y la renovación curricular, que corresponde a una estrategia que el Ministerio de Educación ha echado en marcha. Este fortalecimiento y renovación curricular inició en agosto del 2024 con la expedición del Acuerdo Ministerial 60A. Esta estrategia tiene dos ejes. El primer eje, que corresponde al fortalecimiento curricular, que es un proceso para potenciar el currículo vigente, asegurar que estos procesos de enseñanza y aprendizaje respondan a las necesidades actuales. En este marco, desde la Dirección Nacional de Currículo, la Subsecretaría de Fundamentos Educativos, se trabajó en una priorización curricular de los documentos curriculares desde educación para la primera infancia hasta el bachillerato. En estos documentos se incluyeron inserciones curriculares que corresponden a 5 ámbitos: al ámbito de educación socioemocional, de educación cívica, ética e integridad,
al ámbito de educación para la seguridad vial y la movilidad sostenible, a la educación financiera, la educación para el desarrollo sostenible también. El otro eje, y el que nos trae a este espacio, es el eje de renovación curricular, que se nutre de este primer eje y se enmarca en la actualización y la modificación del currículo para pasar de un currículo expresado en destrezas con criterios de desempeño hacia un currículo por competencias. En esta renovación curricular, nosotros tenemos previstos 4 componentes especiales. Contar con un modelo educativo nacional, con un sistema de competencias clave, el currículo nacional por competencias y un modelo de evaluación por competencias. Estos 4 componentes totalmente articulados. Para contar con estos componentes listos, nos hemos planteado en la renovación curricular, nos hemos planteado 6 fases. Algunas fases que se están ya desarrollando y tenemos una planificación a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, en la primera fase está el modelo educativo nacional. Como una segunda fase está el sistema de competencias clave, del cual ya nos mencionó nuestro viceministro de Educación. En la fase 3 está el currículo nacional por competencia, que estamos ya en el proceso de construcción. La fase 4, el modelo de evaluación. La fase 5, la implementación del currículo nacional por competencias, que es un poco más a largo plazo, e inicia con un proceso de pilotaje, se complementa con la formación docente y los recursos educativos, específicamente con textos escolares que estarán acorde a este nuevo currículo, y una fase 6 de contextualización del currículo nacional por competencias. Al hablar de la primera fase, que corresponde a contar con un modelo educativo nacional, estamos visualizando este modelo educativo como un documento en el que se plasma la filosofía, la pedagogía que pretendemos para el sistema educativo nacional y tiene estas 3 dimensiones: la dimensión estructural, la dimensión pedagógica, la dimensión operativa. En el caso de la dimensión estructural, siempre estas 3 dimensiones articuladas. Para el caso de la dimensión estructural, esta vinculación que existe entre los actores educativos, las instituciones gubernamentales, las ONGs, articuladas para apoyar el cambio y la transformación de la educación. Por otro lado está la dimensión pedagógica, en donde están los componentes, uno de esos específico, el sistema de competencias clave, que así como el modelo, se convierte en un paraguas para el desarrollo del currículo nacional. Por otro lado, también como componente de esta dimensión está la educación y educación intercultural bilingüe, la educación multigrado y la política nacional de evaluación educativa. Está también la dimensión operativa, que tiene como componentes esta autonomía escolar que se le brinda a la institución educativa bajo una autonomía responsable que le permita innovar. Está también la formación docente y la investigación e innovación. En la segunda fase está precisamente esta construcción de las competencias clave para el sistema educativo nacional. Son 8 competencias clave.
Allí quiero comentarles que en este proceso estas competencias ya han sido validadas con la participación de docentes y la comunidad educativa. Estas 8 competencias clave van a ser abordadas más a profundidad con Miguel. Sin embargo, quiero contarles que son estas 8: comunicativa, la matemática y en ciencia y tecnología, ciudadana, identidad y conciencia cultural, la competencia digital, la competencia socioemocional, la competencia de expresiones culturales y artísticas, la competencia de conciencia para una vida saludable y la competencia de innovación y transformación. La siguiente fase, que ya está en proceso, es precisamente la construcción del currículo nacional por competencias, que lo hemos visto como un currículo cuya característica principal es ser competencial, ser un currículo inclusivo, abordar de forma específica y transversal el enfoque de derechos humanos, un currículo que incluya la educación integral para la sexualidad dado que tenemos como decreto ejecutivo número 368 de la política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo 2024-2030, en cumplimiento a este decreto se ha considerado también elementos que estarán dentro de este currículo. Otra característica es el desarrollo sostenible, un currículo que sea lúdico en los primeros años, que implique complejidad y menos fragmentación y que esté orientado a que nuestros docentes planifiquen y organicen el proceso educativo a través de situaciones de aprendizaje. Este currículo por competencias, en su característica de ser inclusivo, es el marco para trabajar currículos para personas jóvenes y adultas, para el currículo, las adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas específicas y el marco también para el currículo por competencias de bachillerato técnico. La siguiente fase es la fase del modelo de evaluación de aprendizajes por competencia. Este modelo implica un enfoque que mida el desempeño de las y los estudiantes en función de las competencias clave que han desarrollado. Este proceso, esta fase, viene después de esta construcción del currículo por competencias. Es una fase que será de igual manera validada y incluida también en el proceso para el pilotaje del currículo. Este modelo no solo se enfoca en la adquisición de contenidos, sino también en la capacidad del estudiantado para aplicar lo aprendido en contextos reales o simulados. A largo plazo tenemos la implementación del currículo por competencia. Hemos previsto que esta implementación se la lleve en el 2027-2028 con régimen Costa, iniciando con régimen Costa, y en el proceso de implementación, les había mencionado anteriormente, está un subproceso que corresponde al pilotaje del currículo nacional por competencias, en donde hemos visualizado 3 ejes. El primero, que es la planificación del proceso precisamente, la formación y sensibilización de los docentes por régimen, la ejecución del pilotaje y el monitoreo en territorio, que se lo hará en 2026-2027 en ambos regímenes. Por otro lado, está el fortalecimiento progresivo de la formación docente para implementar el modelo educativo nacional y el currículo por competencias. En estos tenemos estos 4 ejes, que son la planificación para la actualización y diseño de cursos,
la actualización de cursos de formación continua que ya están, que existen ya y están asociadas a las competencias, el diseño de nuevos cursos alineados al currículo y una ejecución de la formación docente a nivel nacional previo a la implementación del currículo. Otro elemento es el desarrollo y gestión integral de textos escolares alineados al currículo nacional por competencias. Para este proceso hemos considerado contar con lineamientos y una socialización a editoriales y autores de textos que elaboran textos escolares a fin de que estos estén alineados al nuevo currículo nacional por competencias. El siguiente eje es este diseño de textos escolares que estará por parte de quienes se dedican a trabajar en textos. Se ha previsto el tiempo necesario para que puedan elaborar estos textos escolares y el proceso de contratación para textos, el ajuste, la validación, la impresión y la distribución que deberá estar también para 2027, 2028 para cada uno de los regímenes, ¿no? Y la implementación del currículo, como les había mencionado antes, que está la planificación de una planificación contextualizada y participativa de este proceso, la validación de esta planificación a fin de que sea bien llevada en las instituciones educativas y la ejecución de esta implementación con el acompañamiento pedagógico necesario. Esto es, en resumen, lo que estamos visualizando y lo que estamos ya trabajando para la implementación del nuevo currículo nacional por competencias 2027-2028. En una fase sexta, la última fase es la contextualización curricular y este es el proceso para lograr que el currículo por competencias sea contextualizado en las instituciones educativas que permitan trayectorias de innovación y se pretende, como ya se dijo anteriormente, trabajar mediante un plan que permite el acompañamiento a las instituciones educativas en estos procesos para contextualización curricular. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por sus valiosos aportes. Nuestro siguiente invitado es Miguel Herrera, director del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Miguel Herrera es psicopedagogo, tecnoantropólogo y doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento. Ha desarrollado su trayectoria como gestor, docente e investigador en instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente se desempeña como director del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, donde ejerce también como docente investigador. Es editor de la revista Andina de Educación y docente colaborador en el Máster de Educación y TICS de la Universitat Oberta de Cataluña. A lo largo de su carrera ha participado activamente en diversos procesos de reforma curricular en Perú, Nicaragua, Guatemala y Ecuador. Lideró junto con el equipo de la Dirección Nacional de Currículo la Reforma Curricular 2016. Actualmente coordina desde la Universidad Andina Simón Bolívar el desarrollo del nuevo currículo por competencias. Adelante, Miguel, lo escuchamos. Muchas gracias por la presentación, María Auxiliadora. Saludos a todas las personas que nos acompañan hoy acá. Espero que puedan ver la presentación que estoy compartiendo ahora mismo. Bien. ¿Sí? ¿Sí la vemos? Perfecto. Quiero comentarles tres cosas el día. De alguna forma, cómo hemos llegado hasta acá. Una primera discusión breve. ¿Cuáles son las características que estamos discutiendo para un currículo por competencias acá en el país? Y, como decía Fernanda, ampliar un poco esa presentación que hizo ella sobre el sistema de competencias clave para que entendamos mejor cómo funciona, qué consiste, qué es. Así que empecemos por acá.
Me pareció adecuado hacer esta línea de tiempo para que podamos entender de alguna forma cómo hemos llegado hasta acá, porque ha habido mucha controversia en nuestro país acerca de cómo se construye un currículo por competencias, si eso no es deseable. La palabra competencia ha sido, de hecho, muy criticada en muchas ocasiones. Nosotros hace mucho tiempo que tenemos un currículo por competencias porque las destrezas con criterios de desempeño tenían un enfoque competencial y porque posteriormente se han hecho varios ejercicios para transparentar desde el currículo priorizado 2021 y más adelante, diferentes enfoques competenciales dentro de la propuesta curricular que tenemos. Entonces, ya estamos ahí, pero ¿de dónde viene este tema de las competencias? Yo creo que es interesante ver esta línea de tiempo. Bueno, yo he puesto aquí algunos hitos, ¿no? Gilbert Ryle, que es una persona que estuvo en el siglo pasado trabajando en esa diferenciación entre lo que era saber algo y saber hacer algo. Entonces, yo creo que esta diferenciación es bien interesante porque es base conceptual fundamental para distinguir entre ese conocimiento teórico y la competencia práctica, que es ahí podríamos situar el nacimiento de este enfoque por competencias. Chomsky, en cambio, hace una distinción entre la competencia como ese conocimiento interno, ¿no? que de alguna manera nosotros tenemos, ¿no? Un conocimiento inconsciente sobre las reglas gramaticales a la hora de la competencia comunicativa, y el uso real, cómo actuamos, ¿no? El uso real en situaciones concretas de ese conocimiento, y establece ese concepto de competencia como una capacidad subyacente que nosotras tenemos. El 59, vamos avanzando un poco, del tema de la motivación, y aquí hace un vínculo bien entre la competencia como, bueno, como una manera de impulsar el aprendizaje y el desarrollo, conectado con la cuestión de la autorregulación del aprendizaje. Entonces, ahí establece aún más, vamos aterrizando cada vez más en esta idea, ¿no? McClellan, en cambio, lo que hace es apropiarse de todas estas, digamos, fundamentos y trabajar el movimiento por competencias en el contexto de la psicología. Y esto da un sustento científico clave para prepararnos hacia una transición, ¿no? En la educación, en el contexto de la educación formal. Y aquí hay algunos informes que en Estados Unidos a fin de siglo, Nation at Risk y el SCANS, y estos reportes de alguna manera lo que hacen es establecer un marco sistemático, ¿no? Que conecta explícitamente la educación con las competencias laborales, con el mercado de trabajo, con la profesionalización, ¿no? Y cómo estas competencias inciden acá. De ahí, UNESCO, bueno, a través del informe de Lors, pues establece definitivamente esos pilares, ¿no? Que nos van de alguna forma a llevar al terreno en el que estamos hoy trabajando por competencias. A partir de ese informe, el proyecto de SECO hace una sistematización muy importante de cómo estructuramos, de qué es una competencia. Primero es una investigación muy grande, qué es una competencia, cómo se estructura, cuáles serían los elementos de las competencias y cuáles serían esas competencias clave que se llaman en ese momento, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera de SECO define la competencia como algo más que conocimientos y destrezas, ¿no? Es una cuestión que involucra bueno, la capacidad de enfrentar demandas complejas, ¿no? Apoyándose y movilizando recursos psicosociales de muy diverso tipo. A partir de aquí, todos conocemos PISA. Nuestro país ya tuvo un ensayo en PISA este año. Estamos otra vez trabajando en PISA, ya no en PISA for Development, sino ya en el contexto de PISA internacional. Y PISA, bueno, pues revolucionó de alguna manera. Hay que identificar si es positivo o negativo. Esto, nada es plano, ¿no? Todo tiene diversos elementos. Pero revolucionó la idea de la evaluación en el contexto de la educación a nivel mundial, a nivel global. Y de alguna forma, pues ahí tenemos, yo qué sé, un conjunto de nociones sobre cómo evaluar por competencias. Se pretende un enfoque competencial en esa evaluación internacional y en las comparativas que se hacen. De ahí pues, seguimos trabajando, llegamos a proyectos que ya inciden en la educación superior. Aquí está Bolonia y el proyecto Tuning, que se dedicó a gestionar el sistema de competencias para la educación superior, que fue muy importante en Europa y que después se trasladó también a América y se hizo un ensayo muy importante sobre cuáles son las competencias necesarias en el contexto de la educación superior.
Y después, a partir de aquí, ya tenemos una generación de marcos europeos. Prácticamente todos los países de Europa están trabajando con un sistema de competencias y de alguna forma se constituye en una referencia. Bien, acá nosotros, yo he puesto cuatro cuestiones que me parece que son relevantes en nuestro contexto latinoamericano. Hablo de que Brasil fue el primer país que empezó a abordar el trabajo por competencias de muy temprano, a final de siglo. Chile, aunque no tiene estrictamente un currículo por competencias, sí tiene muchos elementos competenciales en su propuesta curricular y ha sido un referente. Chile siempre es un referente en el contexto educativo en la región. Y después, como digo, el proyecto Tuning, que replicó el proyecto que se realizó en Europa en el contexto latinoamericano y fue muy importante, porque nos ayudó, bueno, a establecer esas competencias genéricas, ¿no? que se habían generado para la educación superior en Europa, contextualizarlas a América Latina, que eran unas 27 competencias. Y después, bueno, México trabajó también recientemente su currículo por competencias y también ha sido un referente. Bien, esta diapositiva para darnos cuenta de que referentes en el contexto regional y en el contexto global hay muchos. Hay más de 50 países que tienen un currículo por competencias. En todos los continentes los podemos encontrar. Tal vez en América del Norte fue Canadá el pionero. En Europa tenemos referentes que son Finlandia y España, que son los que han trabajado con un marco de competencias más consolidado. En América del Sur, Ecuador es un referente también, aunque no lo creamos en este contexto, porque ha ido trabajando hace mucho tiempo en el tema del abordaje competencial en el currículum de diversas formas, como ya les dije. Y en el resto de continentes tenemos también elementos similares. Entonces, el camino hacia el currículum ha sido un camino largo, se ha ido construyendo poco a poco. No podemos pensar que es una moda que se establece o se instaura en este momento, sino que ha sido una cuestión a nivel global muy reflexionada y muy trabajada, y donde ya tenemos grandes referentes que nos ayudan a entender con claridad cómo podemos ir avanzando en este camino. Yo aquí simplemente quería establecer en esta sección de la presentación, establecer brevemente cuáles son las diferencias entre el currículo por objetivos, podemos llamarle así, en contraste con el currículo por competencias. Yo creo que hay algunos elementos que es fundamental entender. La priorización que se realiza en una estructura y en la otra para entender cuál va a ser la transformación que va a sufrir nuestro currículo en este momento, que estamos trabajando en el rediseño curricular. De acuerdo. El currículo por objetivos, que es el que tenemos actualmente, de alguna manera prioriza el contenido que se va a enseñar y resultados de corte cognitivo esperados, conocimientos y habilidades que los estudiantes y las estudiantes tienen que lograr. En cambio, el currículo que queremos crear ahora, ¿no? Contendría un giro hacia el desarrollo integral, donde efectivamente esos componentes de la destreza con criterios de desempeño estén más visibilizados aún y se puedan trabajar de manera más flexible, y donde el saber hacer y el saber ser y convivir estén bien claros, proporcionando, bueno, esa capacidad, un uso reflexivo, integrado y contextualizado de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Es una cuestión que queremos perseguir. Y entonces, claro, mientras que un currículo por objetivos específicos de aprendizaje, pues apunta a resultados muy concretos, digamos, y objetivables. A través de las competencias específicas, lo que tratamos de hacer es entender qué es lo que es capaz de hacer una persona en situaciones complejas, como también en la definición que nos dio Fernanda antes, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio fundamental que se va a dar a ese nivel de estructura macro del currículo va a tener necesariamente un reflejo muy importante en el aula, y es ese cambio, cómo vamos a dar el giro para que realmente podamos trabajar a través de situaciones de aprendizaje donde podamos desarrollar con los y las estudiantes estas competencias y a la vez evaluar la capacidad que tienen de movilizar esos conocimientos de los que disponen en situaciones complejas para resolver esas situaciones. Entonces, ese es el giro más importante, porque, bueno, el currículo por competencias lo que apunta justamente a eso, ¿no? A favorecer que se movilicen los conocimientos y que puedan ser aplicados en contextos reales.
Bien, aquí hay algunos ejemplos, pero yo creo que es importante que entendamos, o sea, que tratemos de visualizar cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes que tienen los dos modelos de currículos y a qué nos enfrentamos, ¿no? Porque mientras que podemos hablar del currículo por objetivos, un currículo que es muy claro, ¿no? Está bien estructurado, que se enseña, que se evalúa, ¿no? La limitación que tiene es que a veces es demasiado fragmentado y que se dificulta mucho, y eso podemos observarlo, cualquiera que sea docente, que hay una dificultad en que los estudiantes logren movilizar esos conocimientos fuera del aula, no transferir lo que aprenden en el aula a su vida real, ¿no? En cambio, el currículo por competencias va a favorecer todo ese pensamiento crítico, la autonomía y la resolución de problemas de la vida real. Eso va a ser un enfoque claro del currículo por competencias, va a ser una ventaja, pero en cambio vamos a tener unas limitaciones importantes que tendremos que abordar a la hora de implementar un currículo como este, porque requiere más tiempo para planificar, requiere mayor formación docente y, bueno, tiene un enfoque de evaluación mucho más complejo que el actual al que estamos acostumbrados y acostumbradas. Entonces vamos a tener que trabajar en esta línea. Entonces, bueno, para repasar la definición que nos daba Fer, aquí vamos a trabajar la competencia, esa capacidad de actuar de manera eficaz en una situación específica, movilizando y combinando conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Ahí pongo un ejemplo. Entonces, en el ejemplo se puede ver que no se trata solo de saber de memoria las causas del cambio climático, sino poder investigar, analizar y comunicar y actuar sobre ese tema concreto, ¿no? En este ejemplo, contra las destrezas que sabemos, las conocemos bien porque son las destrezas con criterios de desempeño que están habitualmente en vemos esa complejidad en la que se unen el saber declarativo, la destreza, más una actitud para trabajar desde un punto de vista competencial. Bueno, ese es el trabajo que tenemos por delante. El sistema de competencias funcional y multidimensional. En ese sentido, el sistema de competencias es como un gran paraguas que va a estructurar un perfil de salida que va a ir desarrollándose paulatinamente a través de descriptores operativos concretos en cada uno de los niveles y subniveles de la enseñanza obligatoria y no obligatoria, porque también vamos a trabajar la educación inicial, pero tenemos que entender esto como un gran paraguas que va a generar perfiles competenciales para la salida de cada uno de los niveles y subniveles educativos. Es interesante entenderlo así y darnos cuenta de que no es una visión disciplinar la que tenemos al enunciar las competencias clave, sino que son transversales y estas se desarrollan a través del trabajo en las diferentes disciplinas y áreas del currículo. Es importante entender de esta manera. Las competencias clave justamente van a poder trabajarse en las diferentes del currículo a través de competencias específicas que van a constituir es así de manera disciplinar. Entonces, esta arquitectura, conjunción de esos dos elementos, es lo que va a permitir el desarrollo del currículo y de las competencias clave. Aquí están las que anunció Fernanda, la directora nacional de currículo, pero no les voy a comentar todas y cada una de ellas porque no nos daría tiempo, pero sí quiero que veamos cómo es aproximadamente la estructura, ¿no? En el caso de la competencia comunicativa, que como digo, no es una competencia que se desarrolle solo en lengua y literatura, en el área de lengua y literatura, sino que se va a desarrollar a través de todas las áreas del currículo, pues vemos que esta competencia se define como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, también valores que permiten identificar, comprender, producir e interpretar todo tipo de textos en diversas situaciones comunicativas, abarcando diferentes contextos de interacción con la diversidad cultural y lingüística propia de nuestro país y del contexto en el que vivimos de manera global. Entonces, esta competencia que vemos aquí definida se estructura a través de 5 componentes, como vemos: acceso y obtención de información, comprensión, interpretación
interpretación de textos, argumentación y valoración de textos, expresión y transmisión de información y plurilingüismo. Son los componentes. Cada una de las competencias que vamos viendo va a tener un conjunto de componentes similar. Algunas tienen 5 componentes, otras tienen 4 componentes, y cada uno de estos componentes tiene un desarrollo, una descripción específica, ¿no?, del logro, del resultado de aprendizaje esperado en cada uno de los niveles y subniveles de la educación obligatoria, que nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos, cómo vamos a lograr llegar hasta ahí, ¿no?, a partir del trabajo que realicemos en cada una de las disciplinas de manera interdisciplinar también. Bien. Bueno, yo creo que lo podemos dejar acá y tendremos ocasión seguramente de profundizar con otros productos comunicativos como este seminario que ha favorecido el Ministerio de Educación, de profundizar en cada una de las competencias clave y proporcionarles más información más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por sus valiosos aportes. A continuación, damos paso a un espacio destinado a responder preguntas, inquietudes recopiladas en nuestro muro. Por favor, para que nos ayuden, y debido al tiempo también, vamos a hacer unas 2, 3 preguntas nada más. Una pregunta nos dice aquí, ¿qué retos presenta para el país la implementación de una educación por competencias? Bueno, yo voy a responder eso y muchas gracias por la pregunta. Ya hay un primer reto que creo que se ha presentado de manera bastante clara en esta presentación, tanto por Fernanda como por Miguel, que está el diseño técnico. Pero el reto que presenta la implementación es el despliegue cultural, el despliegue pedagógico e institucional también, que requiere el modelo de educación por competencias que mis compañeros han presentado. Esta transformación de una u otra manera desafía las formas instaladas de enseñar, evaluar y comprender el aprendizaje. Y la evidencia nos plantea al menos 3 desafíos estructurales. La primera, han surgido estos en los comentarios también de la presentación de Miguel. Hay un desafío de formación y acompañamiento docente que tiene que ser sostenido, que no debe ser prescriptivo, sino que tiene que ser habilitante. Y en esto los docentes no son ejecutores de una matriz, son profesionales, intelectuales orgánicos que necesitan tiempo, apoyo y acompañamiento para crear en sus contextos. Lo otro, otro desafío es la evaluación coherente con el enfoque. No se podrá avanzar a una evaluación por competencia si siguen midiendo con instrumentos que solo capturan fragmentos de memoria. Evaluar para aprender es uno de los principales cambios que el modelo va presentando. Y otro tema interesante también de desafío estructural es la gobernanza pedagógica y territorial. Esto implica reconocer que cada territorio tiene condiciones, lenguaje y trayectorias distintas, y el reto será lograr una implementación que sea común con sus principios, pero flexible en sus formas. Desde la experiencia regional solo quiero destacar 3 elementos también. Por ejemplo, en Uruguay, cuando empezó su currículum por competencia, enfrentó tensiones cuando los cambios llegaron sin el tiempo ni los recursos adecuados para la formación docente. Y la lección que nos da Uruguay es clara. No hay implementación sostenible sin acompañamiento real. En Colombia, otro caso muy destacado por competencia, el enfoque que se instala a principios de los 2000, pero los sistemas de evaluación estandarizadas no siempre se alinearon. Y el reto fue transformar también la evaluación estandarizada con los nuevos modos de evaluar, incorporando portafolios, proyectos y rúbricas formativas. Y en el caso de los rediseños curriculares, como por ejemplo que están efectuando República Dominicana, se avanzó en la construcción de confianza y gobernabilidad territorial en los territorios a través de mesas técnicas provinciales, y de una u otra manera se establece un modelo por construcción situada y no por imposición. Para Ecuador el desafío no es copiar modelos, sino aprender de estas experiencias y avanzar a la transformación de su educación. Muy bien, gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué implicará el proceso de renovación curricular? ¿Quién nos ayuda, por favor? Gracias, María Auxiliadora. Esa pregunta la voy a responder. Bueno, yo creo que lo que implica muchas cosas desde varios actores. Si hablo desde el Ministerio de Educación, el compromiso es precisamente
dar cumplimiento a esta planificación que se presentó, que se cumpla a cabalidad lo que hemos organizado, que logremos estos procesos de formación que precisamente Héctor nos acaba de mencionar, lo importante que es una capacitación, formación docente, para que estén al tanto del sistema de competencias clave, que estén al tanto de cómo es la educación por competencias. Un compromiso de los docentes para participar en estos procesos de formación, y no solamente aquellos que quizá el Ministerio de Educación pueda ofrecer, sino también aquellos que les permita crecer desde ya en relación a las competencias por búsqueda propia de los diferentes, de los docentes, ¿no? Es un compromiso para todos los actores educativos para poder comprometernos en esta transformación de la educación. Creo que también un reto, lo que implica la renovación curricular es este hecho de lograr articular lo que hemos venido haciendo. Lo dijo ya Miguel, nosotros hemos empezado a caminar sobre las competencias con un currículo del 2016-2021 que estaba trabajado por destrezas, pero en donde ya se estaba haciendo énfasis quizá más en la destreza, en la habilidad, que en el contenido declarativo, el contenido conceptual. En el 2021 ya incluimos 4 competencias, enfatizamos en los currículos priorizados 4 competencias, entonces ya fuimos abordando estas competencias también, y ahora tenemos los currículos priorizados que enfatizan estas 4 competencias y que incluyen inserciones curriculares que están también abordando competencias del siglo XXI. Entonces, quizá lo que implica es a los docentes conocer estos currículos y ver cómo se van conectando hacia el currículo por competencias que viene para adelante. Gracias. Gracias, Fernanda. Finalmente tenemos otra preguntita debido al tiempo, ya es solo una más. ¿Cómo debemos entender el sistema de competencias clave? Si nos ayudan, por favor. Muy bien, pues eso lo contesto yo, María Auxiliadora, gracias por la pregunta. Bueno, el sistema de competencias clave es de alguna forma un perfil de salida que estructura claramente la visión que tenemos sobre la ciudadana o el ciudadano que queremos formar en nuestro sistema educativo. Va por ese lado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el sistema de competencias clave nos permite operacionalizar esta visión de mejor manera, ¿no? A través de todo el sistema, como decía, con descriptores operativos que nos ayudan a entender cuáles son qué nivel de competencia deben desarrollar los y las estudiantes en cada nivel y subnivel educativo. Es importante entender que todos somos competentes en algo. Cuando hablamos de la competencia comunicativa, todos y todas tenemos una capacidad de comunicarnos de alguna manera y somos competentes en cada una de las áreas del currículo, pero también de forma interdisciplinar y que tiene como meta, pues, la complejización del trabajo que realizamos en las instituciones educativas, una evaluación más realista, situaciones lo más reales posibles, lo más auténticas posibles para que en ese contexto sea posible desarrollar la competencia. Ese es el enfoque. Muchas gracias, Miguel. Agradecemos a nuestros expertos por su participación y también al público que sigue esta transmisión. Llegamos a la parte final del webinar de la destreza a la competencia, ruta para innovar tu aula. Recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales en X y TikTok, @educación_es, en Facebook e Instagram, @Ministerio Educación Ecuador. Tengan todos una excelente tarde.